Buenas tardes con todos. Revisamos ahora las noticias de la comunidad y presten mucha atención porque desde este lunes personas que ingresen al país lo podrán hacer portando el carnet de vacunación contra el COVID-19. Estas y otras medidas anunció más temprano el COE Nacional. Fernanda Ceballos informa. A partir de este lunes 22 de marzo cambian los protocolos de ingreso de extranjeros al país. Lo podrán hacer contando con una prueba PCR o de antígenos con máximo 72 horas de anticipación. También podrán ingresar al país las personas que ya cuenten con un carnet de vacunación donde consten las 2 dosis. El protocolo va a contemplar que una copia de este carnet sea entregado al arribo en los diferentes aeropuertos del país con la finalidad de hacer las constataciones en el país de origen y justamente evitar adulteración. Esta medida se dio a conocer en la reunión del COE Nacional de esta mañana, donde además participaron autoridades educativas que informaron que en las 77 unidades educativas que forman parte del plan progresivo de retorno a clases no hay estudiantes contagiados y solo 4 docentes de 1.204. Justamente los protocolos que están siendo implementados en estas instituciones educativas ha permitido activar cercos epidemiológicos con total prestancia, con total oportunidad, y en cantones donde hemos evidenciado que ha habido crecimiento en los índices epidemiológicos, en los índices de contagio, inmediatamente las instituciones educativas han retornado a la fase 1, que es juntos aprendemos y nos cuidamos. Luego de estos resultados favorables, las autoridades educativas informaron que poco a poco otros planteles educativos se sumarán a este plan piloto. Además, informaron que este lunes habrá otra reunión en el COE Nacional para determinar las medidas que se tomarán para Semana Santa. Ahora les contamos que la Iglesia Católica prepara la conmemoración de la Semana Santa, pero tendrá como prioridad respetar las medidas de bioseguridad. Por medio de las redes sociales, los fieles podrán seguir todas las misas. A 17 días de Semana Santa, la Iglesia Católica ya tiene un plan establecido para celebrar esta fecha, la que reúne a miles de personas cada año. Sí, hubo una carta de parte de la Santa Sede, disposiciones de la Santa Sede, diciéndonos que se mantengan las mismas normas del año anterior. El domingo de Ramos, las iglesias multiplicarán las misas. Hemos pedido e insistido a los párrocos que se respeten todas las normas de bioseguridad y el 30% del aforo. El miércoles santo, la misa será transmitida por redes sociales. Jueves santo, sacerdotes harán una misa crismal y no estará abierta al público. No va a haber lavatorio de pies, será la misa de la Cena del Señor que terminará poniendo al Señor en el monumento y queda en adoración. Está permitido ir, visitar los monumentos, pero manteniendo todas las normas de bioseguridad. Y el Viernes Santo, aunque no se realizará ningún tipo de procesión, no pasará desapercibida. No podríamos borrar dentro del calendario de la vida cristiana el Viernes Santo. A las 12 del día habrá un sobrevuelo con la imagen de Jesús de Gran Poder, cuya imagen tratará de sobrevolar todos los lugares tanto del norte como el sur de Quito. Las redes sociales serán el mejor aliado para todos quienes celebren esta fecha. Durante este tiempo que vive todo el mundo, pues las redes sociales nos han ayudado a llevar la palabra de Dios a todos los hogares. Esta celebración nació el 15 de febrero de 1961, cuando los padres franciscanos elaboraron oraciones, novenas, quinarios y otros elementos para la devoción a Jesús del Gran Poder. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Continuamos. El alcalde de Quito está dispuesto a entregar los $20 millones al gobierno nacional para la compra de vacunas. Esto en medio de los cuestionamientos de los ediles por el plan de vacunación. Tras el anuncio de que las farmacéuticas que elaboran las vacunas contra el COVID-19 no estarían negociando con gobiernos locales, desde el municipio de Quito buscan alternativas. Poder colaborar con $20 millones o para poder colaborar con la logística, cualquiera de los dos casos, si fuese así. ¿Ustedes estarían dispuestos entonces a entregar esos 20 millones que tenían? Por supuesto, son recursos del pueblo de Quito. Si así fuese la solicitud, nosotros les podemos entregar esos 20 millones. Lo importante es que necesitamos las vacunas. El alcalde Jorge
Jorge Yunda insiste en que la capital necesita de forma urgente las vacunas para poder inmunizar especialmente a todo el personal de primera línea que aún no ha sido convocado por las autoridades nacionales. Espero que pronto podamos tener un plan de vacunación serio, transparente para la ciudad capital, dejar de vacunar a amigos, a familiares, a tiktokers. Esta información la dio a conocer durante la sesión del Consejo Metropolitano realizada en la unidad educativa Osvaldo Lombeida en el sur de Quito. Allí los ediles también cuestionaron el plan de vacunación. Cómo existen gente de primera y gente de segunda, cómo existe abuso de mucha gente para privilegiarse de la vacunación. Más muestras quieren de la ineptitud del Ministerio de Salud. ¿Qué más muestras quieren? Por eso no podemos poner en riesgo, o por lo menos tener esa responsabilidad con la salud pública en el Distrito Metropolitano de Quito. Los concejales metropolitanos insisten en que como municipio se debería alistar un plan propio para inmunizar a los capitalinos, además de estructurar un proyecto de farmacovigilancia. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. Hoy, 17 de marzo, se cumple ya un año del cierre del puente internacional de Rumichaca. El sector comercial de Nariño pide su reapertura inmediata, mientras en Carchi, en cambio, se apoya la habilitación progresiva cuando existan las suficientes garantías. Jairo Jacome se encuentra específicamente en el paso fronterizo y nos ha preparado un informe. Buenas tardes, Jairo, te damos el paso. Gracias, buenas tardes. En efecto, a un año de esta medida existen criterios divididos en torno al sector comercial de Nariño en Colombia y de la provincia de Carchi en Ecuador para la reapertura de Rumichaca. Tenemos un recuento de cierre de la frontera por la pandemia. Veamos. El cierre de las fronteras fue adoptado de manera unilateral por el gobierno colombiano el 17 de marzo del 2020 como una medida de prevención para evitar que el coronavirus ingrese a su país, una vez confirmado el primer caso de COVID-19 en Ecuador. Efectivamente, nosotros buscamos el cierre de la frontera para garantizar la tranquilidad de todas dos naciones. Estas son medidas que se están implementando por parte del gobierno pensando en la seguridad de los colombianos. Luego de un año de esta medida, es el sector comercial de Nariño que reclama por la reapertura inmediata de la frontera debido al estancamiento comercial fronterizo. Solicitándole al gobierno nacional que aperture la frontera tal como la hizo unilateralmente el cierre, hacerlo unilateralmente la apertura. Pese a la insistencia, todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales del territorio colombiano permanecerán cerrados hasta el próximo 1 de junio, de acuerdo con lo establecido en el decreto 206 del Ministerio del Interior. Se van a habilitar las condiciones para que entre abril y junio se vuelva a reactivar ese plan de acción en el entendido de que definitivamente la apertura de esa frontera. El comercio internacional se mantiene pero con ciertas limitaciones, como el ingreso de vehículos pesados ecuatorianos, pero con conductores colombianos, generando pérdidas, accidentes y malestar en los transportistas que anuncian medidas de hecho. Ya es un año que no hemos podido pasar con nuestros vehículos a descargar. Se ha generado un sinnúmero de controversias, un sinnúmero de pérdidas, etcétera. Entonces nosotros queremos que se dé solución. Mientras tanto, el sector comercial de Tulcán mantiene su criterio de una reapertura progresiva, pero cuando existan las garantías necesarias, sin descuidar al sector productivo local. Los comerciantes que habían encontrado ya parte de algo de estabilidad en esta nueva normalidad, van a tener repercusiones nuevamente económicas en vista de que va a haber mucha gente que va a preferir comprar en el otro lado del puente que comprar aquí en la ciudad de Tulcán. Debería de hacerse por lo menos con un semáforo de placas, ¿no? Que no ingresen en su totalidad, pero desde luego bajo la venia inclusive, o sea, de las autoridades ecuatorianas y colombianas. Es que a raíz del cierre de las fronteras proliferaron los pasos informales tanto para el ingreso como salida de mercaderías de manera irregular.
Entendemos, el puente internacional de Rumichaca está cerrado, pero los pasos informales muchas de las veces también tienen que ver en este proceso bastante complejo. Por ello se mantienen los controles a lo largo de la frontera, a fin de frenar además una serie de actividades ilegales como narcotráfico y migración irregular. Mientras no se dé una solución directa o una disposición directa, nosotros mantendremos el control justamente por los diferentes pasos clandestinos que ustedes ya tienen conocimiento. Tanto los comerciantes como transportistas de Tulcán e Ipiales participaron de varios plantones durante la pandemia para la reapertura de la frontera. ¡Este puente es nuestro! Un año de restricciones por la pandemia y nuevas realidades que se viven en el día a día en esta zona de frontera. Bien, pues al momento únicamente está habilitado el paso de comercio internacional y de personas, pero en casos excepcionales. Con este informe retornamos a estudios. Buenas tardes. Muchas gracias, Jairo, por tu informe desde la frontera norte. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa comercial. Enseguida volvemos con más noticias. Ya estamos de regreso para contarles que miembros del Consejo Metropolitano se pronunciaron sobre la situación por la que atraviesa el Hotel Quito. El alcalde de la capital aseguró que aún deberán analizar a profundidad el estado de protección que tiene la edificación. Se suman voces en apoyo a la protección que el Colegio de Arquitectos de Pichincha busca brindar al Hotel Quito. Miembros del Consejo Metropolitano se pronunciaron sobre la construcción de un nuevo proyecto de vivienda en el que se pretendería derrocar una parte de este edificio. Sería un atentado contra la ciudad. Yo creo que debe prevalecer el sentido que originalmente estuvo plasmado en una ficha que calificaba a ese como un predio patrimonial en su integridad. La cédula patrimonial que tiene el Hotel Quito, que está declarada por el Cabildo Metropolitano, debe respetarse. Al Hotel Quito no se lo debe topar. El alcalde de la capital, Jorge Yunda, asegura que antes de tomar decisiones se debe analizar bien el estado de protección del predio. Todos conocemos que es parte de un patrimonio. En nuestra administración no hemos otorgado ningún tipo de permisos. Espero que se siga conservando y luchando por este patrimonio, y cualquier intervención tiene que responder a un debido proceso y a los permisos pertinentes. Los ediles insisten en que la Comisión de Patrimonio deberá incluso verificar por qué hubo una modificación en la ficha del 2014 y si existen o no otros predios afectados. Hay que ir hasta las últimas consecuencias en averiguar cómo se hicieron los cambios, quién lo hizo, por qué razón y por qué no lo ha conocido el Consejo Metropolitano. Yo personalmente estoy pidiendo una información muy clara, debidamente sustentada con todos los documentos de cuándo se produjeron los cambios y además si ha habido otros predios que estarían en las mismas circunstancias. El Hotel Quito es parte del patrimonio de la ciudad desde 1984 y según el Instituto Nacional de Patrimonio, ningún nivel de protección autoriza el derrocamiento o intervención agresiva de un bien de este tipo. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. Ahora abordamos temas de inseguridad. Los robos en la avenida Simón Bolívar en Calderón se han vuelto constantes, aseguran los conductores que circulan a diario por esta vía. Los delincuentes hacen de las suyas en las noches. Llena de huecos, luce la avenida Simón Bolívar en Calderón al norte de Quito, pero la movilidad no es el único problema. La avenida Simón Bolívar que está reventando los neumáticos, doblando los aros. Diego así denunciaba en redes sociales como tras caer con su vehículo en uno de los enormes baches fue víctima de la delincuencia de forma violenta, al orillarse a cambiar la llanta. Me salieron dos personas por la parte de atrás, me agredieron con un bate y me dieron un puñete en la nariz y lo único que hice fue defenderme. Pero este no sería un caso aislado. Quienes trabajan en el taxismo, especialmente en la noche, han sido testigos de los robos. Los ladrones, tras delinquir, se esconden entre los arbustos. Gente en moto, a pie, que ven a alguna persona o ven algún carro que se estaciona por A o B circunstancia, enseguida los de la moto se acercan y con pistola en mano a asaltar. Dice además el gremio amarillo que habitantes de calle muchas veces se acercan incluso a su cooperativa para pedir dinero de mala forma. Han venido, sí, a la madrugada a tratar de robarnos, pero como estamos algunos, pues no lo han conseguido. Es por esta y otras razones que piden mayor control, ya que no pueden dejar de trabajar, aunque por ahora lo hagan con temor. Fernanda Ceballos, 24 horas. El enredo
de los cables. Ningún sector de la capital se salva del enredo de cables que existe en los postes. Recibimos una denuncia a través de nuestras líneas de contacto de un sector, específicamente del Lumbicí, que tiene graves problemas por la cantidad de cables colgados. Stephanie Paz se trasladó hasta este lugar para comentarnos más detalles. Steffi, te escuchamos. ¿Qué tal, María Isabel? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Miren lo que nos encontramos sobre la calle Alfonso Lamiña en el sector del Lumbicí, en el nororiente de Quito. Una cantidad de cables colgados de los postes, incluso podemos tocarlos. Es impresionante en realidad la cantidad de estos tallarines que hemos encontrado en este sector. Lo lamentable es que las autoridades poco o nada pueden hacer con situaciones como estas, porque no existe en la ciudad una normativa que regule cómo, cuándo o quiénes deben retirar estos cables. Por aquí los transeúntes podrían tranquilamente incluso pasarse golpeando la cabeza por esta cantidad de cables que se encuentran expuestos en esta calle. Pero nosotros les preparamos un reportaje para que ustedes conozcan más sobre este tema. Veamos. Las autoridades no tienen aún una respuesta clara de cómo solucionar a corto plazo el problema que genera la cantidad de cables colgados en los postes de Quito. Esto a pesar de que saben que la mayor parte de ellos ni siquiera son utilizados. El mismo cambio de tecnología hace que vayan haciendo más otras instalaciones y los que están colgados, entre un 60 y un 80% de los mismos ya no tienen un uso, ya no funcionan. En la actualidad no existe una ley u ordenanza que regule quiénes, cómo o cuándo deben retirar los famosos tallarines. Es así que, a decir de Juan Carlos Solines, experto en telecomunicaciones, queda a voluntad de las operadoras que prestan su servicio de internet, cable o telefónico el retirarlos o no. No hay una norma que exija que, por ejemplo, se retiren los cables a ellos para que sean soterrados. Yo creo que debería ser una normativa un poco más estricta, sobre todo en el control, verificando que los cables que están en este momento, digamos, colocados y desplegados, estén dando un servicio, sean necesarios y en lo posible sean soterrados. Desde la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda trabajan en una ordenanza que intentará regular este vacío legal que permite que ahora Quito sea una ciudad de tallarines. Esperamos que esto se pueda tratar en el Consejo Metropolitano, en el próximos meses ya poder tener aprobada la ordenanza y con el plan que ya hemos venido trabajando y ya lo tenemos pulido, empezar inmediatamente con las teleoperadoras del sector privado y el sector público. Si el Consejo Metropolitano aprueba esta ordenanza, empezarán con el soterramiento de 75 kilómetros de cable en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, esto aún está en proyecto. Esperamos que hasta el mes de junio podamos tener ya aprobada la ordenanza de soterramiento en el sur de Quito, Quitumbe, la Morán Valverde, la Villa Flora, Magdalena, por ejemplo, Centro Histórico, la parte de la Mariscal, el Parque Bicentenario, el ex aeropuerto de Quito, entre otras centralidades en las que se priorizará. La empresa eléctrica Quito, por su parte, tiene también un plan de soterramiento. Sin embargo, solo trabajan en los cables que son de su competencia y que apenas representan el 30% de aquellos que usted ve en los postes. Estamos realizando el soterramiento para garantizar la calidad y continuidad del servicio eléctrico a los clientes de la empresa eléctrica, obviamente los usuarios del servicio eléctrico. Las redes de comunicación, tanto públicas como privadas, no son competencia de la empresa eléctrica Quito. Los capitalinos piden acciones inmediatas, pero es poco o nada lo que las autoridades pueden hacer sin una legislación que regule este tema. Por ello, es corresponsabilidad también de los usuarios exigir y verificar el retiro de estos cables cuando un servicio ha sido cancelado. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. Impresionante, y como ya vimos en el reportaje, entre el 60 y 80% de este tipo de cables ni siquiera tienen un uso. Lo triste es que causan contaminación visual. Nosotros la denuncia de la situación de este sector la recibimos a través de nuestras redes sociales en 24 horas UIO. Sin embargo, recuerde, usted también puede escribirnos a través de nuestra línea de WhatsApp al 099-489-1343. Con esta información regreso contigo, María Isabel, a estudio, que nos tienes más noticias. Buenas tardes. Muchas gracias, Steffi, por este especial del enredo de los cables en Quito. Mañana estaremos conociendo a profundidad este plan de soterramiento que lleva a cabo la empresa eléctrica. Vamos a una pausa.
Tenemos más noticias para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. A las tortugas gigantes en Galápagos se las considera las principales dispersoras de semillas y al ser el herbívoro dominante juega un papel vital en los ecosistemas del archipiélago. En busca de preservar la especie y que sigan ayudando a la funcionalidad de la naturaleza, el Parque Nacional junto a científicos y guardaparques logró insertar más de 190 tortugas que fueron criadas en cautiverio. Misterio, mirada profunda y descanso apacible. Las tortugas gigantes de Galápagos viven desde hace miles de años, al igual que las iguanas y otros animales únicos en el mundo, convirtiendo a las islas en un lugar mágico considerado laboratorio natural. En los últimos días, 191 tortugas juveniles y 461 iguanas terrestres fueron liberadas en las islas como una estrategia para contribuir al proceso de restauración ecológica y equilibrio natural. Hemos traído tortugas de la isla española, que son las más cercanas morfológicamente y genéticamente a la población que existió antes de tortugas en la isla Santa Fe. Este es un proceso que se realiza desde el año 2015 y ha permitido tener actualmente en la isla Santa Fe una población de 732 tortugas. Esperamos que a futuro esta población se mantenga en el tiempo y adicional también las poblaciones de plantas especialmente y de vegetación comienza a surgir como antes o como las dinámicas de los ecosistemas normalmente funcionan. Las tortugas caminan con calma pisando la vegetación y construyendo a cada paso los caminos para que otras especies de las islas, tanto de flora como fauna, puedan desarrollarse. Se las considera las principales dispersadoras de semillas y al ser el herbívoro dominante juegan un papel vital en los ecosistemas del archipiélago. Este proceso el Parque Nacional Galápagos lo inició hace más de 20 años, cuando erradicó las cabras y los cerdos de la isla Santiago, y hoy, con la introducción de este reptil, el proceso de restauración en la isla Santiago se acelera. También constituyen un gran atractivo turístico y pilar de la economía local. Sus beneficios ecológicos y socioeconómicos nos invitan a reflexionar sobre la importancia de protegerlas y respetarlas en todo momento. Helen Quiñones, 24 horas. Con esta buena noticia despedimos aquí las noticias de la comunidad, pero estén muy atentos porque ya viene en corto.